Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Juntos leemos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Continúo leyendo. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Primera de Juan, capítulo 1, 5 al 10 y capítulo 2, del 1 al 6. Amados hermanos, una de las cosas más desastrosas que han sucedido en relación con la fe cristiana es que el punto focal, el punto central, el punto medular de su significado, de su contenido, ha sido entendido, ha sido interpretado, ha sido expuesto, ha sido dicho, ha sido publicado y difundido con graves y muy serias modificaciones que han hecho que las personas, aún las personas responsables de predicarlo, también las estructuras a las que pertenecen y que estas personas integran, las organizaciones, las denominaciones, las congregaciones, las iglesias, los ministros, asuman y crean algo que no es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Podríamos pensar que en todos lados se predica el Evangelio, que en cualquier lado a donde se congrega una iglesia se predicará el Evangelio. Podríamos darlo por hecho, pero no necesariamente es así. Esto es un poco como el hallazgo del novio el día de la boda, cuando ya todo terminó y la muñeca preciosa que tenía enfrente de él comienza a quitarse las pestañas, la peluca, y entonces queda lo que realmente es, y dice: no es la misma. Aquella estaba bonita, se veía muy atractiva, me despertaba un fuego adentro y ahora, ¿qué voy a hacer? Las personas deben creer lo que el Evangelio es y no los accesorios que las personas le agregan al Evangelio. Uno de los accesorios más comunes es: cree en el Señor y se acabarán todos tus problemas. Y las personas creen en el Señor y comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque cuando crees en Cristo comienzan las pruebas, ¿verdad?
A las personas les dicen, cree en el Señor Jesucristo y tendrás victoria. Y sucede que cuando cree en el Señor Jesucristo, comienza la verdadera lucha para ofrecer resistencia a la tentación. Antes vivía en el pecado, no le preocupaba, estaba completamente inmerso en él. Pero ahora que creyó en Jesucristo y que tiene conciencia del perdón de Dios, que cree que ha sido una obra del Espíritu Santo hacerlo una nueva criatura, ahora sí vive en la aflicción de no querer ofender a Dios. Entonces, no todo lo que nos dicen es tan verdad, tan cierto, tan veraz. Esto puede sonar muy terrible en algún momento. El decir que en muchas iglesias no se está predicando el Evangelio puede sonar devastador, pero hay millones de personas creyendo algo que no es el Evangelio. Algo que les pareció cómodo, algo que les pareció confortable, algo que les pareció ideológicamente bonito, atractivo, seductor, interesante, digno de ser creído y apoyado, y lo abrazaron. Tuvimos la oportunidad de ver una parte de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Ya vieron algo ustedes? Bueno, en este pedazo que vimos de los Juegos Olímpicos de Tokio, no podía faltar la canción de la religión universal, que es la canción de John Lennon. Imagínate un mundo sin religión, un mundo sin fronteras, un mundo sin lenguas, sin razas, sin diferencias. Imagínate un mundo sin creencias, un mundo sin Estado, sin gobiernos, sin iglesias. Imagínate un mundo sin estructuras, sin límites. ¡Qué hermoso sería! Esta canción estuvo en el momento estelar de la inauguración y una vez más confirmé, esta es la religión que el mundo quiere creer. Esa es la religión que el mundo acepta, abraza con pasión, con fuego interior, pero siendo estrictamente y fielmente escriturales, apegados a la Escritura, siendo fehacientemente evangélicos. Estamos forzados a reconocer que el Evangelio de Jesucristo no es un mensaje de igualdad, no es un mensaje de equidad, no es un mensaje de paz social. Si creyéramos eso, nosotros estaríamos detrás de la causa de todo esto. Pero no es eso el Evangelio de Jesucristo. Tal vez ahora mismo usted se siente confrontado y dice, ¿qué está diciendo este predicador? Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, amados hermanos, no estamos enseñando la paz o la concordia entre los seres humanos. No es ese el foco de nuestra predicación. No predicamos la justicia o el bienestar social. No es ese el corazón del Evangelio. Hablar de la salvación que hay en Cristo Jesús dice que nuestro enfoque no es la superación de la persona. Tampoco es el desarrollo del individuo. Tampoco es la sanación emocional o mental o la sanación física. No estamos buscando que el ser humano sea mejor que antes o tenga una vida más moral, más ética, más honesta, más recta, más justa, ni hemos venido a pacificar el mundo. No podríamos hacer nada de eso. No hemos sido enviados a predicar eso. En ninguna manera estamos en contra de todo eso. Amamos la paz mundial. Amamos la justicia social. Nos interesa el bienestar de todos. Creemos en la igualdad y creemos que todo el mundo debiera ser feliz y creemos también que las personas debieran vivir en la concordia. Pero el corazón del Evangelio de Jesucristo no es eso, aunque muchos lo prediquen de esa manera. Nada de eso es la causa a la que hemos sido enviados al mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle al mundo? ¿Qué tenemos que decirle al mundo? Algunos pensarían que si no es esto lo que le vamos a decir al mundo, entonces no tenemos nada que decirle al mundo. Pero no es así. Eso es falso.
La palabra de Dios es clara. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera. Ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 21. Esta es la realidad acerca de la cual muchos se han equivocado a lo largo de los siglos. La fe cristiana ha sido mimetizada casi con cualquier otra corriente de pensamiento, casi con cualquier otra causa, casi con cualquier otra bandera o con cualquier otra estandarte. Pero los estandartes los crean los hombres. Las causas, las banderas, las ideologías y las corrientes de pensamiento, y algunos estarán dispuestos a dar su vida por esas causas. Nosotros solo predicamos a Cristo y a este crucificado. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, dice el apóstol Pablo, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2. Para muchos, hermanos, esto es una realidad, hay que reconocerlo. Para muchos esto pudiera parecer poco. Para muchos esto pudiera parecer insignificante. Desde la perspectiva de Dios, lo es todo. Lo es todo desde la perspectiva de la locura de la predicación, como la llama el apóstol Pablo. La locura, lo inaudito, lo inexplicable, lo absurdo de la predicación, que nos dice que Dios ha venido para reconciliarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Para Dios lo es todo, amados hermanos, porque significa el costo de nuestra redención pagado por Jesucristo al morir en la cruz en nuestro lugar. Es posible que muchos que escuchen esto lo consideren una expresión simplista, una abstracción o una forma de reduccionismo. Lo tomarán como una forma de empobrecimiento, de limitación o de amputación del Evangelio en su expresión más amplia y más humana. Pero nosotros no estamos aquí para predicar la versión humanista del Evangelio.
No hemos sido enviados para predicar la versión editada, corregida y aumentada por los hombres que están interesados en su propio bienestar y no en el propósito de Dios. Estamos aquí para predicar el Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio es una cosa, una sola cosa, y fue dicha por Dios categóricamente. Esto es arrepentimiento, porque el tiempo está cerca, porque el reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean en Jesucristo. Podríamos armar una campaña para moralizar al mundo, para convencer a las personas que viven mal de vivir mejor, para hacer que los que están hundidos en sus codependencias, en sus hábitos y ciclos de vida autodestructivo, con drogas, con alcohol, con relaciones tóxicas, recapaciten y rompan esos vínculos y vivan mejor, y construir centros en donde las personas sean rehabilitadas, y centros de terapia para quien ha sido víctima de violencia. Y también podríamos construir clínicas en donde las personas que no quieren tener un hijo lo puedan dar a luz allí para ser dado en adopción a alguien más. Y todas estas son las causas que muchos han abrazado y son buenas causas, no hay nada de malo en ello. Pero si no tenemos los recursos para hacer eso, ¿qué podríamos hacer para cumplir el propósito con el cual Dios nos ha enviado al mundo? ¿Qué podríamos hacer para alcanzar? Si no a los que están más lejos, en Siberia, en Timbuktu, o no sé, donde ustedes quieran pensar. Parece que están sufriendo mucho en África, tal vez en Haití, no sé, en la India. Ahora hay en Indonesia un brote descomunal del COVID. Pero no podemos ir de misioneros allá. Entonces, ¿en dónde empieza la causa de mi misión? ¿En dónde empieza mi llamado a donde Dios me ha enviado? Podríamos ver a los que tenemos más cerca de nosotros. Yo como pastor tendría que pensar en con qué claridad cada uno de ustedes que están aquí cada domingo han entendido y han experimentado el perdón de Dios, que es la gracia del arrepentimiento. Y cada uno en su propio entorno, en donde se desempeña, en donde se mueve, con quienes tiene más cerca de su corazón, su propia familia, ¿cuánta seguridad tenemos de que ellos verdaderamente han entendido de qué se trata el Evangelio? Y cuánto el Evangelio puede impactar sus vidas al hacerlos volver en reconciliación con Dios. Esta es nuestra principal asignatura. A eso nos ha enviado Dios. Arrepentimiento significa paz con Dios. Digámoslo, compartámoslo con quienes tenemos cerca. Hagámoslos venir a Cristo y reconciliarse con Él.